Mi nombre es Julia, y hace apenas un mes comencé a trabajar como empleada doméstica en una vieja mansión ubicada a las afueras de la ciudad. Aunque al principio parecía un trabajo rutinario, pronto descubrí que la casa de los Morales escondía secretos que harían que cada noche se convirtiera en una pesadilla. La primera vez que vi la casa, me impresionó su tamaño. Los Morales eran una familia de renombre, bastante reservada. Había escuchado historias de vecinos sobre sus excentricidades, pero no les presté mucha atención. En tiempos de necesidad, un empleo es un empleo. El salario era bueno, y me ofrecieron alojamiento en una de las habitaciones de servicio, lo que me venía perfecto. Acepté sin pensarlo 2 veces. Mis primeros días fueron tranquilos. Limpieza, cocinar, lavar ropa, nada fuera de lo común. Sin embargo, había algo extraño en la atmósfera de la casa. Era como si las paredes estuvieran impregnadas de una energía opresiva, una especie de frío constante, aun cuando la calefacción estaba encendida. Lo atribuí a la antigüedad del edificio. La casa tenía 3 pisos. El primero era donde se encontraban el salón, la cocina y el comedor. El segundo estaba reservado para las habitaciones de los Morales, don Esteban, su esposa Clara y su hija Valeria, que rondaba mi edad. Yo dormía en el tercer piso, junto a otra empleada, Carmen, que llevaba años trabajando para la familia. Carmen no era muy habladora, pero siempre tenía una expresión de cansancio en el rostro, como si no hubiera dormido bien en años. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, me despertó un sonido. Era un susurro, suave, pero lo suficientemente perturbador como para arrancarme del sueño. Me quedé inmóvil, escuchando, tratando de convencerme de que solo era el viento, pero el susurro continuaba. Parecía provenir de algún lugar entre las paredes. «Es la casa», me dijo Carmen al día siguiente, cuando le pregunté si había oído algo. «La casa hace ruido por las noches, te acostumbrarás». La respuesta de Carmen me dejó intranquila. No parecía molesta o sorprendida, sino resignada, como si aquellos susurros formaran parte de su día a día. Decidí no darle más vueltas al asunto y seguir con mi trabajo, aunque algo dentro de mí me decía que eso no era normal. Los días transcurrieron sin más incidentes, hasta que una noche, mientras bajaba las escaleras para buscar agua, me encontré a Valeria en el salón. Estaba de pie, inmóvil, mirando por una de las ventanas hacia el jardín. La luz de la luna iluminaba su rostro pálido y sus ojos parecían vacíos, como si no estuviera completamente allí. Le llamé suavemente. «Valeria, ¿estás bien?». No respondió. Al acercarme, pude ver que tenía los pies descalzos y que llevaba puesta solo una bata fina. Me acerqué más y noté que sus labios se movían, pero lo que decía no tenía sentido. Era como si estuviera murmurando en un idioma que no entendía. «Valeria», insistí, tocándole el hombro. En ese momento, ella giró la cabeza bruscamente hacia mí, con una expresión de terror en el rostro. Me sobresalté. «No te metas», dijo en un susurro antes de salir corriendo hacia su habitación. Me quedé parada unos segundos, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Valeria siempre había sido una chica tranquila, y no entendía que podía haberla alterado de esa forma. Decidí no molestarla más y subí a mi cuarto, aunque el episodio me dejó una sensación extraña en el estómago. A la mañana siguiente, Valeria actuó como si nada hubiera pasado. Traté de preguntarle indirectamente, pero ella solo sonreía de forma distante. Algo estaba definitivamente mal en esa casa. La tensión creció aún más la semana siguiente, cuando empecé a notar que ciertos objetos cambiaban de lugar sin razón aparente. Al principio pensé que era Carmen o yo misma quien olvidaba dónde dejaba las cosas. Pero un día, mientras limpiaba el estudio de don Esteban, vi claramente como una silla se movía unos centímetros por sí sola. La miré, incrédula. Me acerqué lentamente, esperando ver alguna cuerda o explicación lógica. No había nada. Mi corazón comenzó a acelerarse. No podía ser el viento, ya que las ventanas estaban cerradas.
Decidí hablar con Carmen, que siempre parecía saber más de lo que decía, pero cuando le conté lo que había visto, su expresión cambió. Julia, no te preocupes por lo que veas o escuches en esta casa. Haz tu trabajo y nada más. Eso me asustó aún más. ¿Por qué Carmen, que llevaba años en la casa, nunca me había mencionado nada de esto? ¿Qué estaba ocurriendo aquí? Aquella noche, los susurros volvieron, pero esta vez no eran suaves. Parecían más intensos, más cercanos. Sentí que venían de detrás de las paredes, como si algo o alguien estuviera hablando justo al otro lado. Me levanté de la cama, temblando, y caminé hacia la puerta de mi habitación. Carmen no estaba. Eso no me sorprendió, ya que a veces se levantaba temprano para comenzar con las tareas del día. Pero algo me hizo detenerme al pasar por el pasillo, una luz bajo la puerta de Valeria. Me acerqué, y sin hacer ruido, abrí la puerta ligeramente. Lo que vi me dejó paralizada. Valeria estaba sentada en el suelo, rodeada de papeles viejos, fotografías descoloridas y velas encendidas. Sus ojos estaban cerrados, y murmuraba aquellas mismas palabras incomprensibles. Las paredes de su habitación estaban llenas de dibujos, símbolos que no podía entender, como si hubiera estado obsesionada con algo oscuro durante mucho tiempo. En el centro del cuarto había una figura que parecía humana, pero no lo era. Estaba hecha de ramas y tela, una especie de muñeco grotesco. Retrocedí lentamente, tratando de no hacer ruido. Sabía que no debía estar allí, pero no podía apartar la vista de lo que ocurría. Valeria estaba completamente inmersa en lo que fuera que estuviera haciendo, como si estuviera poseída por alguna fuerza extraña. Decidí cerrar la puerta, sin querer que me descubriera. La siguiente mañana, Valeria actuaba como siempre, como si nada hubiera pasado. Pero yo no podía dejar de pensar en lo que había visto. Algo estaba profundamente mal con ella y con la casa. Decidí investigar un poco más sobre los Morales. Durante uno de mis días libres, fui a la biblioteca local y busqué en los archivos antiguos. Lo que descubrí me dejó helada. Hacía muchos años, la familia había sido acusada de prácticas extrañas, rituales oscuros que involucraban a espíritus. Aunque los Morales actuales no tenían nada que ver con esas historias, la casa había pertenecido a sus antepasados. Empecé a creer que lo que había presenciado no era una simple alucinación. Mi temor se intensificó cuando Carmen desapareció. Una mañana simplemente no estaba en la casa. Don Esteban y Clara dijeron que había decidido dejar su trabajo sin avisar, pero eso no tenía sentido. Carmen llevaba años con ellos, y la última vez que hablé con ella no mencionó que tuviera planes de irse. Su ausencia llenó la casa de una atmósfera aún más pesada. Valeria también comenzó a actuar de forma más errática. Sus murmullos se volvieron más frecuentes y cada vez que pasaba por su habitación, sentía que algo me observaba desde el interior, incluso si la puerta estaba cerrada. Los susurros en las paredes también empeoraron. Llegó un punto en el que apenas podía dormir. Una noche, decidí confrontar a Valeria. Necesitaba saber qué estaba pasando. Fui a su habitación, encontrándola una vez más inmersa en su extraño ritual, rodeada de velas y símbolos. Esta vez no retrocedí. Entré y la llamé. Valeria, por favor, dime qué está ocurriendo. Ella abrió los ojos, pero no eran sus ojos. Eran dos pozos negros, vacíos, que parecían absorber la poca luz de la habitación. El aire se volvió espeso, y sentí que algo invisible me empujaba hacia atrás. Valeria, o lo que fuera que estaba frente a mí, habló con una voz que no era la suya. No deberías haber venido aquí. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se cerró de golpe y las velas se apagaron. El frío me envolvió, y en la oscuridad, sentí como algo se acercaba a mí, un susurro antiguo, malvado, que venía de las profundidades de la casa. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Y entonces, todo se desvaneció. Desperté en el hospital, días después. Me dijeron que me encontraron inconsciente en la mansión,
y que la familia Morales había desaparecido sin dejar rastro. Nadie sabe qué ocurrió realmente, pero yo sé que algo oscuro habitaba esa casa, algo que no quería ser descubierto. Nunca volví a trabajar como empleada doméstica. Hace 4 meses conseguí mi primer trabajo como empleada doméstica. Había pasado por entrevistas en varias casas, pero ninguna me convencía hasta que vi el anuncio en un foro de empleadas. Decía algo simple, directo: se necesita empleada doméstica para casa de familia. Buena paga. Preferible con experiencia. Me llamaba la atención que no incluían más detalles ni el típico se ofrece buen ambiente, pero la paga era excelente y eso fue suficiente para que me decidiera a llamar. ¿Eres Mariana?, preguntó una voz ronca al otro lado del teléfono. Sí, soy yo. Bien. Mi nombre es Martín, soy el asistente de la señora Ortega. Si estás interesada, deberías venir mañana. Ella no es muy paciente para estas cosas. Ese no es muy paciente me sonó raro, pero acepté. Lo que más me impactó fue la manera en que cortó la llamada sin despedirse. No se molestó en preguntar más detalles sobre mí, solo me dio la dirección y ya. Me pareció raro, pero quizás, pensé, cuando te pagan tan bien, no te importan esas cosas. Llegué al día siguiente a una mansión en las afueras de la ciudad, una que nunca había visto antes, a pesar de que me crié en esa misma zona. La casa era imponente, de paredes grises cubiertas de enredaderas y con ventanas pequeñas y oscuras. Sentía como si me estuvieran observando desde cada una de ellas. Golpeé la puerta de madera maciza, y al momento, un hombre alto y delgado, de cabello canoso, me abrió. Era Martín. Pasa, la señora Ortega te está esperando, dijo, sin mostrar ninguna emoción en su rostro. Entré al vestíbulo, que estaba decorado con muebles antiguos, probablemente más caros que todo lo que yo podría comprar en mi vida. La atmósfera era pesada, casi sofocante. Un enorme candelabro colgaba del techo, iluminando apenas el lugar con una luz amarillenta. No toques nada, me advirtió Martín. La señora es muy estricta con sus cosas. Asentí, aunque no tenía intenciones de tocar nada. Ya me estaba arrepintiendo de haber aceptado venir. Martín me llevó a una sala enorme. En el centro, sentada en un sillón de terciopelo rojo, estaba la señora Ortega. Era una mujer delgada, con el cabello blanco perfectamente peinado, y ojos tan oscuros que casi parecían negros. Llevaba un vestido de seda negra y joyas que relucían bajo la tenue luz. Mariana, ¿verdad?, me dijo, con una voz que sonaba tan suave como una serpiente deslizándose por el suelo. Me dijeron que tienes experiencia. Sí, señora, he trabajado en varias casas, respondí, tratando de mantener la calma. Bien, bien. Te pagaré el doble de lo que ofrecí en el anuncio, pero hay una condición. No debes, bajo ninguna circunstancia, entrar a las habitaciones del tercer piso. ¿Está claro? Asentí de inmediato. ¿Por qué alguien querría ir al tercer piso de una casa tan extraña como esa? El dinero era demasiado bueno para preocuparme por tonterías. Perfecto. Martín te mostrará tus deberes. A partir de ese día, comencé a trabajar en la casa. Mis tareas eran sencillas: limpiar los salones, mantener la cocina en orden y lavar la ropa de la señora Ortega. Aunque la casa era enorme, nunca había nadie más viviendo allí aparte de ella y Martín, y eso me resultaba raro. A veces escuchaba risas y voces que venían de algún lugar, pero cada vez que le preguntaba a Martín sobre ello, él se limitaba a responder: es solo la señora viendo televisión. No te preocupes. Lo dejé pasar, aunque no había visto ni una sola televisión en toda la casa. La rutina era monótona, pero el ambiente me hacía sentir incómoda. Los muebles parecían colocados de manera intencionada para hacerme sentir observada,
como si los ojos de retratos antiguos en las paredes me siguieran mientras limpiaba. El tercer piso, sin embargo, siempre rondaba mi mente. ¿Por qué no podía entrar ahí? Una vez, mientras limpiaba el segundo piso, vi la escalera que subía al tercero. Estaba bloqueada por una cadena gruesa y un candado antiguo, como si alguien hubiera querido sellar algo. Decidí no preguntar más. Pero todo cambió una noche. Había trabajado hasta tarde, limpiando el salón principal, cuando escuché un ruido, como si algo cayera al suelo en el piso superior. Martín ya se había ido, y la señora Ortega estaba en su habitación. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero no era de miedo, era curiosidad. Subí lentamente las escaleras hacia el segundo piso. El sonido provenía de arriba, del tercer piso. Me acerqué a la cadena, que aún bloqueaba el acceso. Pero algo había cambiado. El candado estaba abierto. No tenía sentido, estaba segura de que siempre había estado cerrado. La curiosidad me venció. Retiré la cadena y subí las escaleras. A cada paso que daba, el aire se volvía más frío, como si algo invisible me estuviera envolviendo. El tercer piso estaba oscuro, pero había una leve luz que salía de una de las puertas entreabiertas. Me acerqué en silencio y, al empujarla un poco más, casi me desmayo del susto. En el centro de la habitación, había varias figuras humanas, inmóviles, todas vestidas con ropas antiguas. Al principio pensé que eran maniquíes, pero había algo en sus rostros, en la manera en que estaban dispuestos, que me hizo sentir que algo no estaba bien. Me acerqué más, y cuando vi sus ojos, comprendí. No eran maniquíes. Eran personas, o lo habían sido en algún momento. Intenté retroceder, pero escuché pasos. Antes de que pudiera esconderme, Martín apareció en la puerta. Su rostro estaba pálido, y por primera vez desde que lo conocí, parecía nervioso. «Te dije que no subieras aquí», dijo en voz baja. «¿Qué es esto?», pregunté, tratando de mantener la calma, aunque el pánico me invadía. «Es la colección de la señora Ortega», respondió, su voz temblando. «Ella colecciona personas». Sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo podía alguien coleccionar personas? Todas estas personas, continuó, trabajaron aquí alguna vez, al igual que tú. La señora tiene una forma única de asegurarse de que no la abandonen. Quise correr, gritar, pero no podía moverme. Las palabras de Martín eran como un veneno paralizante. Ahora entiendes por qué te dije que no subieras. Pero ya es tarde, y la señora sabe que estás aquí. Me di la vuelta y la vi. La señora Ortega estaba parada en la entrada de la habitación, con una sonrisa que no era humana. Sus ojos brillaban con una luz que no pertenecía a este mundo. «Siempre me ha gustado Mariana», dijo. «Qué bueno que decidiste quedarte». Antes de que pudiera reaccionar, sentí un golpe en la cabeza. Todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en una habitación oscura, atada a una silla. Intenté moverme, pero mis brazos y piernas no respondían. Miré a mi alrededor y vi a las mismas figuras de antes, sus ojos fijos en mí. Ahora entendía por qué se veían tan reales. Yo iba a ser la siguiente. La señora Ortega entró, acompañada por Martín. Él no dijo nada, solo me miró con lástima. «No te preocupes», dijo ella, acercándose lentamente. «Pronto, serás parte de mi colección. Vivirás para siempre aquí, en mi casa. Nadie te recordará afuera, porque ya no existirás para ellos». Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Mi mente gritaba, rogaba por escapar, pero mi cuerpo no respondía. Sentí que me desvanecía nuevamente, esta vez para siempre. Nunca más se supo de Mariana. Algunos rumores surgieron sobre la casa de la señora Ortega, pero nadie se atrevió a investigarlos a fondo. Las empleadas domésticas seguían desapareciendo de vez en cuando, pero nadie sospechaba de la mansión en las afueras de la ciudad.
Las sombras seguían danzando en las ventanas oscuras y la colección de la señora Ortega seguía creciendo. Nunca imaginé que mi vida cambiaría tanto con una simple decisión. Todo empezó cuando mi madre decidió contratar a una empleada doméstica para ayudar en la casa. Tras el divorcio de mis padres, ella trabajaba largas horas en la oficina y yo estaba en la escuela la mayor parte del día, por lo que la casa quedaba descuidada. A mí no me importaba mucho, pero a mi madre sí, y después de varias semanas de quejas, una mujer llamada Clara apareció en nuestra vida. Clara era alta, delgada, con cabello negro y lacio que caía por su espalda en una especie de cortina oscura. No hablaba mucho, solo lo justo para mantener una conversación básica, pero hacía su trabajo de forma impecable. Las primeras semanas fueron tranquilas, la casa estaba limpia y ordenada, y mi madre parecía más relajada. Yo no tenía mucho que ver con Clara, pero no podía evitar notar que había algo en ella que me inquietaba. Recuerdo la primera vez que vi algo extraño. Fue un miércoles por la tarde, cuando llegué de la escuela. Entré a la casa y, como siempre, todo estaba en silencio. Me dirigí a la cocina por algo de comer, pero al pasar por el pasillo hacia mi habitación, oí un susurro detrás de la puerta del cuarto de servicio, donde Clara guardaba sus cosas. Al principio pensé que estaba hablando por teléfono, pero la voz era baja, casi como si estuviera rezando. Me acerqué para escuchar mejor, pero antes de que pudiera pegar mi oído a la puerta, el susurro cesó de repente. Me congelé en el lugar, esperando oír algo más, pero todo quedó en silencio. Mi madre llegó poco después y le mencioné lo que había oído, pero ella simplemente se rió. Seguramente estaba murmurando algo mientras trabajaba, me dijo con indiferencia. No me convenció, pero decidí dejarlo pasar. Las cosas empezaron a ponerse más extrañas en las semanas siguientes. Clara era siempre puntual y meticulosa, pero había algo en su comportamiento que no podía definir del todo. A veces, la encontraba mirándome desde el otro lado de la habitación, como si me estudiara. Otras veces, sus pasos resonaban en la casa cuando ella no debería estar allí. Era como si se moviera sin hacer ruido, apareciendo y desapareciendo de lugares sin previo aviso. Una tarde, cuando mi madre estaba de viaje por trabajo, me quedé sola con Clara en casa. Tenía la intención de encerrarme en mi cuarto y evitar cualquier interacción innecesaria, pero la curiosidad me superó. Decidí entrar al cuarto de servicio, donde pasaba la mayor parte del tiempo cuando no estaba limpiando. Era una habitación pequeña, con una cama individual y un armario viejo. Lo único fuera de lo común era una pequeña mesa cubierta con lo que parecían ser objetos antiguos, un crucifijo de metal oxidado, varias velas y una foto en blanco y negro de una mujer que se parecía inquietantemente a Clara. La mujer en la foto tenía la misma mirada vacía, como si su alma no estuviera presente. Una sensación de frío me recorrió el cuerpo al mirar la imagen. Algo en ese cuarto no estaba bien. Salí rápidamente y me dirigí a la sala, pero el sentimiento de que algo oscuro se cernía sobre la casa no desapareció. Esa noche, cuando ya estaba en la cama, escuché pasos en el pasillo. Eran lentos, arrastrados, como si alguien estuviera descalzo. Miré el reloj, eran las 2 de la mañana. Sabía que Clara se había retirado a su cuarto horas antes, pero los pasos seguían, cada vez más cerca de mi puerta. Mi corazón latía tan fuerte que temí que se saliera de mi pecho. Me acerqué lentamente a la puerta y, con el estómago revuelto, la abrí solo un poco. El pasillo estaba oscuro, pero pude ver la silueta de Clara, de pie, al final del corredor, mirando fijamente hacia mi cuarto. La puerta se cerró de golpe frente a mí. Me quedé paralizada por varios segundos, sin atreverme a abrirla de nuevo. ¿Había sido mi imaginación? No lo sé, pero después de eso, no pude dormir. A la mañana siguiente, Clara actuó como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo estaba terriblemente mal. Los días siguientes, el ambiente en la casa se volvió insoportable.
Las sombras parecían moverse, las luces parpadeaban sin razón aparente, y esa sensación de ser observada era constante. Mi madre seguía fuera de la ciudad, y cuando intentaba llamarla para hablar de lo que estaba ocurriendo, siempre encontraba una excusa para cambiar de tema. Una noche, cuando ya no podía soportar más la tensión, decidí enfrentar a Clara. La encontré en la cocina, fregando los platos en silencio. ¿Qué haces por las noches?, le pregunté, tratando de mantener la calma en mi voz. Ella no me miró, pero una sonrisa pequeña y casi siniestra se dibujó en su rostro. Solo cumplo con mi trabajo, respondió. Ese fue el final de la conversación, pero sus palabras me atormentaron. ¿Qué quería decir con su trabajo? ¿Por qué sentía que algo oscuro estaba sucediendo justo delante de mis ojos y no podía verlo del todo? Esa noche, tuve una pesadilla que sentí demasiado real. Soñé que me despertaba y encontraba a Clara en el pie de mi cama, mirándome con los ojos completamente en blanco, sin pupilas ni iris. Trató de decir algo, pero de su boca solo salían sonidos ininteligibles, como un murmullo en otro idioma. Desperté sudando frío y, al abrir los ojos, lo peor de mi pesadilla se hizo realidad. Clara estaba ahí, al pie de mi cama, justo como en el sueño, mirándome con la misma expresión vacía. Me levanté de un salto, pero ella no se movió. Me quedé paralizada por el terror, incapaz de gritar o reaccionar. Finalmente, sus labios se movieron, y lo que dijo me heló la sangre. Debes salir de esta casa. Antes de que pudiera decir algo, se giró lentamente y salió de mi cuarto, dejando la puerta entreabierta. Esa fue la última vez que vi a Clara. A la mañana siguiente, mi madre volvió de su viaje y me encontró en la sala, temblando de miedo y agotada por no haber dormido. Le conté todo, desde los susurros hasta la aparición nocturna, y por primera vez, pareció tomarme en serio. Llamamos a la agencia de empleadas domésticas para preguntar por Clara, pero lo que nos dijeron fue lo que realmente destrozó mi mundo. Según ellos, no había ninguna empleada con ese nombre registrada en la agencia. Nunca habían enviado a nadie llamado Clara a nuestra casa. Mi madre, aterrada y confundida, llamó a un cerrajero para cambiar las cerraduras y, después de esa llamada, la casa volvió a estar vacía. Pasaron semanas antes de que las cosas se sintieran normales otra vez. Sin embargo, de vez en cuando, todavía oigo esos susurros detrás de las puertas cerradas. Y cada vez que lo hago, me pregunto si Clara realmente se fue o si algo más oscuro permanece en esta casa, esperando el momento perfecto para volver a mostrarse. Trabajar como empleada doméstica no era el trabajo con el que soñaba, pero tenía que ayudar a mi familia. A mis 21 años, no había tenido mucha suerte con los estudios ni con los trabajos anteriores, así que cuando me ofrecieron un puesto en una casa grande y elegante, acepté sin dudar. El sueldo era bueno, y la señora Beatriz, mi jefa, parecía una mujer amable, aunque un tanto reservada. No sabía entonces que esa mansión guardaba secretos que harían que desearan nunca haber aceptado el trabajo. La casa se encontraba en un barrio tranquilo, rodeada de árboles altos y frondosos que apenas dejaban pasar la luz del sol. A pesar de ser una mansión impresionante, con jardines bien cuidados y ventanas enormes, había algo en ella que desde el principio me puso nerviosa. Sentía una presión en el pecho cada vez que me acercaba, como si la casa misma me advirtiera que no debía entrar. El primer día, llegué temprano, tal y como me lo había indicado Beatriz. La encontré en la entrada, una mujer alta, delgada, con un cabello negro y lacio que le caía sobre los hombros. Llevaba un vestido de lino blanco, que contrastaba con la oscuridad de sus ojos. «Bienvenida, Sofía», me dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Hay algunas reglas que debes seguir si quieres trabajar aquí. Nunca entres en las habitaciones del segundo piso sin mi permiso. Si escuchas ruidos por la noche, ignóralos. Y lo más importante, no te acerques al sótano».
Me quedé paralizada por un segundo. Su tono era serio, casi amenazante, pero su sonrisa seguía allí, como si no hubiera dicho nada fuera de lo común. Entendido, señora, respondí con una voz apenas audible. Los primeros días fueron tranquilos. Mi trabajo consistía en limpiar la planta baja, el comedor, la cocina y los baños, además de servir el desayuno y el almuerzo a la señora Beatriz. Nunca veía a nadie más en la casa. Me pareció extraño que no tuviera familia viviendo con ella, pero no pregunté. Era obvio que prefería la privacidad. Sin embargo, desde la primera noche, las cosas comenzaron a volverse raras. Me hospedaba en una pequeña habitación cerca de la cocina, y la primera vez que me desperté en la madrugada, escuché pasos en el techo, justo sobre mí, en el segundo piso. Recordé las palabras de Beatriz: ignora los ruidos. Pero era difícil ignorarlos cuando los pasos no cesaban. Parecía que alguien caminaba de un lado a otro durante horas. Al día siguiente, le pregunté a la señora Beatriz si tenía visitas o si había alguien más en la casa. No, Sofía, aquí solo estamos tú y yo, dijo sin vacilar, pero sus ojos se desviaron un segundo, como si quisiera ocultar algo. No volví a insistir, aunque no podía evitar sentir una creciente inquietud. Los ruidos se hicieron más frecuentes, no solo por la noche, sino también durante el día. A veces me parecía escuchar risas ahogadas o murmullos ininteligibles mientras limpiaba, pero cada vez que investigaba, no había nadie. Solo el eco de la casa vacía. Una tarde, mientras limpiaba el pasillo principal, vi algo que me heló la sangre. Una puerta entreabierta en el segundo piso, justo al final de las escaleras. Recordé la advertencia de Beatriz, pero la curiosidad me ganó. Subí lentamente los escalones, y a medida que me acercaba a la puerta, sentía como la temperatura bajaba, como si el aire estuviera cargado de algo malsano. Empujé la puerta suavemente, y lo que vi me dejó paralizada. La habitación estaba llena de polvo, como si no hubiera sido tocada en años. Pero eso no fue lo que me asustó. En el centro de la habitación, había un gran espejo ovalado, y frente a él, una mujer de pie, con un vestido antiguo, de aspecto gastado. No era Beatriz. Lo supe de inmediato. Esa mujer no estaba allí. O no debía estarlo. Cuando parpadeé, desapareció. Pero en el espejo, aún se reflejaba la figura de alguien, aunque yo estaba sola en la habitación. Me alejé rápidamente, cerrando la puerta de golpe. Bajé las escaleras sintiendo que el corazón se me salía del pecho. ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué estaba en la casa? Esa noche no pude dormir. Los ruidos en el techo continuaron, pero esta vez eran diferentes. Más intensos. Parecía que alguien arrastraba algo pesado. Me tapé la cabeza con las mantas, esperando que terminara, pero los ruidos solo empeoraron. Al día siguiente, cuando vi a la señora Beatriz, no pude evitar preguntarle de nuevo. ¿Está segura de que estamos solas aquí? Le dije, tratando de sonar calmada, aunque sabía que mis manos temblaban. Ella me miró fijamente, con una expresión que no había visto antes. Una mezcla de tristeza y rabia. Hay cosas en esta casa que es mejor no entender, Sofía. Si aprecias tu cordura, sigue las reglas. Eso fue todo lo que dijo, y luego se marchó al segundo piso, cerrando la puerta tras ella. Los días siguientes fueron una pesadilla. La casa parecía cobrar vida por las noches. Los pasos, los murmullos, las sombras que se movían en los rincones. Todo se volvía más intenso, como si algo estuviera intentando atraer mi atención, algo que no debía ver. No pude resistir más. Una noche, cuando los ruidos se volvieron insoportables, decidí ir al sótano. Sabía que estaba rompiendo la regla más importante, pero mi curiosidad y el miedo se mezclaron, haciéndome actuar de manera irracional. La puerta del sótano estaba cerrada con llave, pero encontré una copia en la cocina. Cuando la abrí, un frío insoportable me envolvió.
Bajé las escaleras con una linterna y lo que encontré allí abajo fue peor de lo que jamás habría imaginado. El sótano estaba lleno de cuadros antiguos, todos retratando a la misma mujer que había visto en el espejo, con el mismo vestido antiguo. Pero había más. En el fondo, una especie de altar, con velas apagadas y algo que parecía ser un libro viejo y polvoriento. En la pared, escritas con lo que parecía sangre seca, había palabras que no podía entender, pero sentía que el solo hecho de mirarlas me enfermaba. Retrocedí, sintiendo que algo se movía detrás de mí. Al girarme, vi la figura de la mujer del espejo, más clara que nunca. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, vacíos, me miraban fijamente. Quise gritar, pero no pude. Algo me bloqueaba la garganta. Ella dio un paso hacia mí, y sentí como si el aire se volviera más denso, más pesado. Cada paso resonaba como un eco en mi cabeza. De repente, una mano me sujetó el hombro y me sacudió con fuerza. Era Beatriz, su rostro pálido y lleno de rabia. «Te dije que no bajaras aquí», gruñó entre dientes. «Te lo advertí». Sin decir nada más, me arrastró escaleras arriba y cerró la puerta del sótano con un golpe seco. Su respiración era agitada, como si hubiera estado corriendo. «Esa mujer», empecé a decir, pero Beatriz me interrumpió. «No es una mujer», dijo en voz baja. «Es un eco. Un rastro de lo que una vez fue. Esta casa está maldita, Sofía. Si no sigues las reglas, te consumirá como lo hizo con ella». Mis piernas temblaban. No sabía qué hacer, si quedarme o salir corriendo. Pero una cosa era segura, no podía seguir viviendo en esa casa. La mañana siguiente, empaqué mis cosas y me fui sin despedirme. Mientras caminaba por el largo sendero que conducía a la salida, sentí como si 1000 ojos invisibles me observaran y el peso de la casa, de su maldición, se quedara para siempre en mis hombros. Nunca volví. Pero a veces, en las noches más silenciosas, cuando cierro los ojos, puedo escuchar susurros lejanos, como si la casa aún me llamara, esperando que regrese. Mi nombre es Julia, y hace apenas un mes comencé a trabajar como empleada doméstica en una vieja mansión ubicada a las afueras de la ciudad. Aunque al principio parecía un trabajo rutinario, pronto descubrí que la casa de los Morales escondía secretos que harían que cada noche se convirtiera en una pesadilla. La primera vez que vi la casa, me impresionó su tamaño. Los Morales eran una familia de renombre, bastante reservada. Había escuchado historias de vecinos sobre sus excentricidades, pero no les presté mucha atención. En tiempos de necesidad, un empleo es un empleo. El salario era bueno, y me ofrecieron alojamiento en una de las habitaciones de servicio, lo que me venía perfecto. Acepté sin pensarlo 2 veces. Mis primeros días fueron tranquilos. Limpieza, cocinar, lavar ropa, nada fuera de lo común. Sin embargo, había algo extraño en la atmósfera de la casa. Era como si las paredes estuvieran impregnadas de una energía opresiva, una especie de frío constante, aun cuando la calefacción estaba encendida. Lo atribuí a la antigüedad del edificio. La casa tenía 3 pisos. El primero era donde se encontraban el salón, la cocina y el comedor. El segundo estaba reservado para las habitaciones de los Morales, don Esteban, su esposa Clara y su hija Valeria, que rondaba mi edad. Yo dormía en el tercer piso, junto a otra empleada, Carmen, que llevaba años trabajando para la familia. Carmen no era muy habladora, pero siempre tenía una expresión de cansancio en el rostro, como si no hubiera dormido bien en años. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, me despertó un sonido. Era un susurro, suave, pero lo suficientemente perturbador como para arrancarme del sueño. Me quedé inmóvil, escuchando, tratando de convencerme de que solo era el viento, pero el susurro continuaba. Parecía provenir de algún lugar entre las paredes.
Es la casa, me dijo Carmen al día siguiente, cuando le pregunté si había oído algo. La casa hace ruido por las noches, te acostumbrarás. La respuesta de Carmen me dejó intranquila. No parecía molesta o sorprendida, sino resignada, como si aquellos susurros formaran parte de su día a día. Decidí no darle más vueltas al asunto y seguir con mi trabajo, aunque algo dentro de mí me decía que eso no era normal. Los días transcurrieron sin más incidentes, hasta que una noche, mientras bajaba las escaleras para buscar agua, me encontré a Valeria en el salón. Estaba de pie, inmóvil, mirando por una de las ventanas hacia el jardín. La luz de la luna iluminaba su rostro pálido y sus ojos parecían vacíos, como si no estuviera completamente allí. Le llamé suavemente. «Valeria, ¿estás bien?». No respondió. Al acercarme, pude ver que tenía los pies descalzos y que llevaba puesta solo una bata fina. Me acerqué más y noté que sus labios se movían, pero lo que decía no tenía sentido. Era como si estuviera murmurando en un idioma que no entendía. «Valeria», insistí, tocándole el hombro. En ese momento, ella giró la cabeza bruscamente hacia mí, con una expresión de terror en el rostro. Me sobresalté. «No te metas», dijo en un susurro antes de salir corriendo hacia su habitación. Me quedé parada unos segundos, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Valeria siempre había sido una chica tranquila, y no entendía que podía haberla alterado de esa forma. Decidí no molestarla más y subí a mi cuarto, aunque el episodio me dejó una sensación extraña en el estómago. A la mañana siguiente, Valeria actuó como si nada hubiera pasado. Traté de preguntarle indirectamente, pero ella solo sonreía de forma distante. Algo estaba definitivamente mal en esa casa. La tensión creció aún más la semana siguiente, cuando empecé a notar que ciertos objetos cambiaban de lugar sin razón aparente. Al principio pensé que era Carmen o yo misma quien olvidaba dónde dejaba las cosas. Pero un día, mientras limpiaba el estudio de don Esteban, vi claramente como una silla se movía unos centímetros por sí sola. La miré, incrédula. Me acerqué lentamente, esperando ver alguna cuerda o explicación lógica. No había nada. Mi corazón comenzó a acelerarse. No podía ser el viento, ya que las ventanas estaban cerradas. Decidí hablar con Carmen, que siempre parecía saber más de lo que decía, pero cuando le conté lo que había visto, su expresión cambió. «Julia, no te preocupes por lo que veas o escuches en esta casa. Haz tu trabajo y nada más». Eso me asustó aún más. ¿Por qué Carmen, que llevaba años en la casa, nunca me había mencionado nada de esto? ¿Qué estaba ocurriendo aquí? Aquella noche, los susurros volvieron, pero esta vez no eran suaves. Parecían más intensos, más cercanos. Sentí que venían de detrás de las paredes, como si algo o alguien estuviera hablando justo al otro lado. Me levanté de la cama, temblando, y caminé hacia la puerta de mi habitación. Carmen no estaba. Eso no me sorprendió, ya que a veces se levantaba temprano para comenzar con las tareas del día. Pero algo me hizo detenerme al pasar por el pasillo, una luz bajo la puerta de Valeria. Me acerqué, y sin hacer ruido, abrí la puerta ligeramente. Lo que vi me dejó paralizada. Valeria estaba sentada en el suelo, rodeada de papeles viejos, fotografías descoloridas y velas encendidas. Sus ojos estaban cerrados, y murmuraba aquellas mismas palabras incomprensibles. Las paredes de su habitación estaban llenas de dibujos, símbolos que no podía entender, como si hubiera estado obsesionada con algo oscuro durante mucho tiempo. En el centro del cuarto había una figura que parecía humana, pero no lo era. Estaba hecha de ramas y tela, una especie de muñeco grotesco. Retrocedí lentamente, tratando de no hacer ruido. Sabía que no debía estar allí, pero no podía apartar la vista de lo que ocurría. Valeria estaba completamente inmersa en lo que fuera que estuviera haciendo, como si estuviera poseída por alguna fuerza extraña. Decidí cerrar la puerta, sin querer que me descubriera. La siguiente mañana, Valeria actuaba como siempre,
como si nada hubiera pasado. Pero yo no podía dejar de pensar en lo que había visto. Algo estaba profundamente mal con ella y con la casa. Decidí investigar un poco más sobre los Morales. Durante uno de mis días libres, fui a la biblioteca local y busqué en los archivos antiguos. Lo que descubrí me dejó helada. Hacía muchos años, la familia había sido acusada de prácticas extrañas, rituales oscuros que involucraban a espíritus. Aunque los Morales actuales no tenían nada que ver con esas historias, la casa había pertenecido a sus antepasados. Empecé a creer que lo que había presenciado no era una simple alucinación. Mi temor se intensificó cuando Carmen desapareció. Una mañana simplemente no estaba en la casa. Don Esteban y Clara dijeron que había decidido dejar su trabajo sin avisar, pero eso no tenía sentido. Carmen llevaba años con ellos, y la última vez que hablé con ella no mencionó que tuviera planes de irse. Su ausencia llenó la casa de una atmósfera aún más pesada. Valeria también comenzó a actuar de forma más errática. Sus murmullos se volvieron más frecuentes y cada vez que pasaba por su habitación sentía que algo me observaba desde el interior, incluso si la puerta estaba cerrada. Los susurros en las paredes también empeoraron. Llegó un punto en el que apenas podía dormir. Una noche, decidí confrontar a Valeria. Necesitaba saber qué estaba pasando. Fui a su habitación, encontrándola una vez más inmersa en su extraño ritual, rodeada de velas y símbolos. Esta vez no retrocedí. Entré y la llamé. Valeria, por favor, dime qué está ocurriendo. Ella abrió los ojos, pero no eran sus ojos. Eran dos pozos negros, vacíos, que parecían absorber la poca luz de la habitación. El aire se volvió espeso, y sentí que algo invisible me empujaba hacia atrás. Valeria, o lo que fuera que estaba frente a mí, habló con una voz que no era la suya. No deberías haber venido aquí. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se cerró de golpe y las velas se apagaron. El frío me envolvió, y en la oscuridad, sentí como algo se acercaba a mí, un susurro antiguo, malvado, que venía de las profundidades de la casa. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Y entonces, todo se desvaneció. Desperté en el hospital, días después. Me dijeron que me encontraron inconsciente en la mansión, y que la familia Morales había desaparecido sin dejar rastro. Nadie sabe qué ocurrió realmente, pero yo sé que algo oscuro habitaba esa casa, algo que no quería ser descubierto. Nunca volví a trabajar como empleada doméstica.